Por si las moscas, hoy vamos a hablar de Dolor y Política, que es el libro más reciente de Marta Lamas. Ella, seguramente usted la conoce, es antropóloga y catedrática del ITAM, investigadora de la UNAM y sin duda una de las voces fundamentales para entender el desarrollo del feminismo en México. Este es su libro más reciente, publicado por Editorial Océano. Marta, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada por Zoom. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar contigo, Guillermo, y gracias por la oportunidad. Oye, Marta, quiero comenzar con una pequeña provocación que de todos modos está un poco implícita en el libro, y es que a este libro le anteceden por lo menos un libro que se llama Acoso, que publicaste creo que hace un año más o menos, y pues investigaciones que has hecho de corte antropológico sobre el tema de el trabajo sexual. Pero ambas, tanto las investigaciones como el trabajo sobre acoso, ha despertado siempre enorme polémica. ¿Por qué no nos pones un poco en el contexto sobre estos dos trabajos anteriores que creo que explican muy bien el porqué de este libro que acabas de publicar? Bueno, yo creo que son los dos temas que tienen divididos al movimiento feminista. El movimiento feminista tiene muchas tendencias, por eso hoy se habla de los feminismos. Pero hay dos temas, bueno, realmente serían casi tres temas en donde las posturas están muy contrapuestas. Uno es comercio sexual para unas. Es un tema denigrante, hablan de prostitución, hablan de que todo es trata, ¿no? Y otras, pues hemos escuchado la voz de las trabajadoras sexuales, que son autónomas, que no son, que, digamos, están forzadas por las circunstancias económicas, como todo el mundo en el capitalismo, pero no viven esa situación tan horrenda que el otro grupo plantea que es general y que por lo tanto hay que erradicar el comercio sexual. Otro tema fuerte es frente a las nuevas denuncias de acoso, pues hay dos posturas, una que es muy punitivista, ¿no? Y que es vamos a castigar a todo mundo y vamos a considerar que una mirada, que un tocamiento son realmente cosas así horrendas que tienen que ir a la cárcel y entonces es los linchamientos públicos y los scratches, ¿no? Y otras que pensamos pues que la situación es complicada, que obviamente que hay acoso, pero que el acoso es una conducta repetida que hay que abordar con protocolos muy serios y hay que también respetar pues el debido proceso, la presunción de inocencia y tratar de que los linchamientos anónimos, mediáticos que se hacen pues estén como muy controlados, porque la reputación de un ser humano al que acusan y luego resulta pues que no era, pues sí queda afectada. Entonces también ahí hay como una diferencia importante. Y el tercer tema, que yo ahorita no lo estoy trabajando, me lo trabajé hace años en mi tesis de doctorado, es el de la identidad transexual, ¿no? Que hay un grupo de feministas que plantean que ser mujer es menstruar, ¿verdad? Y tener vulva, y que las mujeres trans lo que están haciendo es borrar a las verdaderas mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, pues como todo movimiento político, no es extraño que haya posturas contrapuestas, ¿no? Y un poco el libro, fíjate que es más resultado de la pandemia que otra cosa, porque cuando empezó todo este tema de COVID, mi hijo tuvo una cuestión médica muy grave y estuvimos en el hospital del 4 de abril al 14, ¿no? Entonces yo iba todos los días, ya sabes, cubrebocas, todos los geles, pero estaba segura que me iba a contagiar de COVID. Y mientras iba yo, que fueron 11 días en el hospital, justo en las fechas en que estaba empezando, digamos, fuerte el asunto, yo decía, es que traigo una cosa atorada que necesito relatar, ¿no? Cosas que me han pasado, pero que las necesito insertar en todo un proceso de los últimos años. Entonces ya cuando llegamos a la casa, que le fue bien a mi hijo después de todos los líos, ¿no? Fue una cosa de clavarme y como además pues ya no salía, y todo era o por Zoom o habían unos tiempos impresionantes, ¿no? De abril, finales de abril a octubre escribí el libro. En octubre se lo di a leer a un grupo de personas a las que les agradezco, está ahí en la introducción,
En noviembre se lo di a la editorial y acaba de salir ahorita en marzo. Entonces es así como mi producto de la pandemia. Bueno, hay que decir también que este libro deberá ser un extraordinario testimonio de de las discusiones que estamos presenciando y enfrentando con respecto a estos temas alrededor del feminismo. Marta, en el prólogo hablas de varias cosas interesantes. La primera es, ya lo dijiste hace ratito, pero quisiera que exploráramos un poco más esta idea de la tendencia, el sesgo moralizante de la izquierda y que es parte, digamos, de la discusión actual. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, yo creo que hay toda una discusión de por qué el moralismo no funciona en política. Creo que sí que hay en el movimiento feminista, que además es un movimiento progresista o de izquierda, sí hay también este tono, ¿no?, moralista con respecto a ciertas expresiones de la sexualidad, ¿no? Yo en el libro no hablo solamente de las expresiones de la sexualidad, sino hablo de las conductas, ¿no?, que en vez de tener una discusión ética, que eso se vale, ¿no?, muchas veces resbalan a esta cosa moralizante y sobre todo a la cuestión esta que a mí me preocupa mucho de las fronteras identitarias entre los grupos de feministas y de la razón arrogante, ¿no?, de cómo muchas veces las maneras en las que discutimos, las maneras en que criticamos, que a mí la crítica me parece fundamental, pero creo que hay mejores tonos para criticar que otros, y no, el tono de la arrogancia no es el mejor, ¿no? Y muchas veces, y además esa arrogancia está teñida de moralismo, pues entonces te encuentras con unos discursos que parecen del siglo XIX y no del siglo XXI. Muy bien. Marta, tenemos que irnos a un corte, pero regresamos contigo. Claro, gracias. Durante toda su vida, el maestro se fue despidiendo de a poquito. Que no tenía el complejo de la particularidad. Cuando Tamayo se va de París, le deja sus materiales. Era musa de Octavia Paz, pero por algún motivo se vuelve amante de Francisco Toledo. Dejándonos fragmentos de él con su legado. Desde que mi padre murió, yo camino sin piel. Un mundo sin Toledo, del director Gabriel Santander. Y usted no deja de trabajar, ¿verdad, maestro? Sí. Pues solo cuando me entrevistan. Estreno, sábado, 21 horas. Muchas de las agresiones, violencia y asesinatos han sido cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas en su propia casa y delante de sus hijos. 137 mujeres en el mundo son asesinadas al día por un familiar. ¿Cómo afecta el feminicidio en las familias y en el círculo cercano de la víctima? Aunque mi mamá no quería, me fui a vivir con él cuando tenía 17 años. Ni una menos, ni una sola. Venas abiertas. Una serie sobre las víctimas de feminicidio. Programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Capítulo de estreno. Lunes, 23 horas. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de Dolor y Política, el más reciente libro de Marta Lamas. Me acompaña ella, yo soy Guillermo Sorno. Marta, vámonos al tema central del libro, que es el tema del dolor o la rabia, también que es parte fundamental ahora de la discusión y de la actividad feminista. ¿Puedes ayudarnos a enmarcar el papel que desempeña en este momento la rabia? Sí, yo creo que la rabia es producto de un dolor que no ha encontrado una respuesta, una escucha, una manera de tomarlo en serio, ¿no? Y yo marco, cuando empecé a hacer la investigación, y me planteé en qué momento salen las primeras palabras feministas que hablan de la rabia, ¿no? Y lo fui a encontrar en un texto del año 2015 de una escritora feminista joven, espléndida, que se llama Dalia de la Cerda, y que después de la marcha que se hace por los 43 de Ayotzinapa al año, ¿no? La desaparición fue en el 2014 y en el 2015 se hace una gran marcha en la Ciudad de México, y ella va a escribir un texto
que yo pongo en los anexos del libro. El libro trae una serie de textos en sus anexos, ¿no? Y el de Yo no soy Ayotzinapa empieza diciendo, es una chica que dice: yo no soy pobre, no soy indígena ni campesina y tampoco soy hombre. Soy una estudiante mestiza, pasante de una carrera burguesa en una universidad privada y diagnosticada como mujer. Y no soy Ayotzinapa porque si mañana me secuestran, me estoy brincando, ¿no? Me violan o me asesinan a la salida del trabajo, no habrá multitudes marchando para exigir justicia. Entonces empieza a decir: yo soy la indígena asesinada en un crimen racista, soy la mujer violada, soy la estudiante secuestrada, y cuando nosotras somos las desaparecidas, las asesinadas, nos convertimos en ellas, pero nunca en nosotros, porque era la marcha Nosotros Somos Ayotzinapa, ¿no? Y entonces cuenta y dice: como feminazi enferma de rabia, no puedo dejar de apuntar que también veo los privilegios de género, ¿no? Para la sociedad no son leídos del mismo modo, ¿no?, las desapariciones de los estudiantes que de todas estas mujeres. Es un texto espléndidamente escrito, muy fuerte, y para mí es el inicio en donde las feministas jóvenes empiezan a hablar de su rabia y su dolor, sobre todo vinculados a esto, a la violación, al secuestro, a la desaparición de mujeres que vienen desde las primeras denuncias de 1993 de las muertas de Juárez, que el trabajo de Julia Monarres del Colegio de la Frontera Norte marcó muy claramente, ¿no? Entonces imagínate, desde 1993, ya tenemos casi 25 años, ¿no?, de denuncias que han ido increciendo y que ahora son las de Ecatepec y son las de... Y nunca ha habido una marcha. Bueno, ya la hubo el año pasado con la marcha del 8 de marzo, aunque estaba mezclada, no solo era por las asesinadas, aunque sí la descubierta iban ellas. Entonces yo voy revisando. En el 2016 es la Primavera Violeta, luego en el 2017 es el asesinato de esta chica lesbi en la UNAM, y luego a final de año el Me Too, ¿no? En el 18 lo que pasa con la marcha del día en contra de la violencia. En el 19 es cuando van a la oficina del jefe de policía y le avientan diamantina rosa y hacen todos los destrozos y las pintas, ¿no? Y luego ya la gran marcha del 2020. Y el análisis de esos 5 años también lo veo en términos internacionales, porque ha habido, digamos, mucha conexión entre las feministas jóvenes en todo el mundo. Y hay lo que una intelectual británica llama la temporalidad afectiva. Y entre la temporalidad afectiva hay gente que la llama la cuarta ola. Hay una discusión sobre que si podemos hablar de olas en el movimiento. Y bueno, tiene sus asegúnes, pero digamos, yo sí soy de la segunda ola cuando entré al feminismo, y las chicas jóvenes no me ven como de la cuarta ola. Pero hay temas que sí cruzan intergeneracionalmente y que compartimos y coincidimos. Entonces, el dolor y la rabia también lo empiezo a revisar a partir de lo que han escrito filósofas como Martha Nussbaum, ¿no?, como Elsa Dorling, y entonces empiezo a ver que sí hay toda una discusión de hasta dónde, frente a dolores tan brutales y tan fuertes, la rabia resulta una salida política productiva, es la única salida política posible. ¿Qué se gana, qué se pierde con esa rabia? Cómo la rabia es, por otro lado, incontenible, y cómo el no poder expresar la rabia también es una forma de discriminación. Entonces, pues agarro en el libro y no solamente hago una revisión histórica, ¿no?, con los documentos de los movimientos, sino que también abrevo en el pensamiento de filósofas que han trabajado el tema. Dos cosas, Marta. Hay un rincón del libro que me gusta mucho, es cuando hablas de las anarquistas. Y como un fenómeno completamente inédito, echas mano de Rosana Reguillo y de su trabajo sobre las juventudes, pero es absolutamente fascinante la manera en que tomas ese tema. Es que yo empecé a ver, bueno, ¿quién ha trabajado el tema de las protestas de las chicas jóvenes antes de estos momentos del feminismo? Y Rosana es, digamos, la intelectual, digamos, de ciencias políticas, de ciencias sociales, ¿no?, que hizo este libro absolutamente espectacular, y ella ha estado muy vinculada con el tema de la juventud. También José Manuel Valenzuela,
que habla, él introduce este término de juvenicidio, pero pensando más en los chavos, ¿no? Los sicarios, los chavos a los que matan muy fácilmente. No encontré mucho escrito sobre las chavas en las pandillas aquí en México, y sí hay mucho escrito sobre Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? Y fui de ahí encontrando algunas claves para leer lo que pasa aquí. Y además me fui, con Virginia Woolf y con las sufragistas inglesas, ¿no? A decir, ¿de qué se asombran de que las protestas feministas vayan y pinten monumentos cuando las sufragistas iban y tiraban bombas, ¿verdad? Y les hacían a los policías esta maldad de cortarle los tirantes de los pantalones para inmovilizarlos, porque se quedaban ellos ahí agarrándose los pantalones. A las feministas inglesas, te acordarás, Guillermo, las metían a la cárcel y ellas hacían huelga de hambre y las forzaban a comer, las entubaban para darles alimento y que no se les fueran a morir. Y entonces digo, así como simplemente para que comparemos contextos y veamos que cuando la furia no encuentra esta posibilidad de ser canalizada productivamente, se llega a extremos como esos, ¿no? Entonces, esa parte me gustó hacerla, me divertí mucho haciendo esa parte de la investigación. Pues la otra cosa, digamos, que llama a gritos es tu lectura sobre lo que vimos hace unas semanas, sobre el 8M y la manera en que vimos el Zócalo amurallado por estas vallas de acero y la reacción de las mujeres que protestaron. Fíjate que hubiera estado genial que hubieran dejado las vallas pintadas con los nombres. A mí me pareció que fue de una creatividad frente a las vallas, ir y pintar en blanco los nombres y luego ir a poner ofrendas y flores y todo. Yo creo que hay un gran desencuentro en este momento entre algunas personas del gobierno federal, no diría que todas, pero obviamente el presidente sí, y el movimiento feminista. Y creo también, y lo ha dicho él, y creo que es cierto, que muchas de las movilizaciones no están solamente las feministas, y eso es desde antes, Guillermo. Yo me acuerdo, de hace 10 años, marchas en donde nos decían aguas porque van a llegar los anarquistas, ¿no? Y se metían los anarquistas, ¿no? El que ha hecho un trabajo sobre el bloque negro en México es Carlos Illades, ¿no? Que escribió el artículo que yo cito, porque para los anarquistas el tema es rompan todo, quemen todo, estamos contra el Estado, ¿no? Y en cualquier marcha que se meta el bloque negro anarquista, pues a eso van. Y si tú llegas a un grupo que trae un dolor espantoso, como las madres de las chicas que han sido o abusadas sexualmente o desaparecidas o asesinadas, ¿no? Y que no han encontrado en la justicia una respuesta adecuada, ¿no? Como las madres que tomaron ese local de la CNDH en septiembre del 2019, y esas chicas, esas madres las acompañan, chicas que están en plan de todo lo rompemos, todo lo quemamos, pues juntas ahora sí que el fuego y la gasolina, ¿no? O sea, es un estallido. Justamente Manuel Castells habla de las explosiones sociales que se están dando en este momento en grupos que por su precariedad, por su vulnerabilidad, no ven una salida, y frente además a un sistema de justicia pues que tiene muchas falencias, ¿no? Y es decir, si tú piensas que las madres que tomaron el local de la CNDH habían hecho denuncias, habían seguido todos los pasos, ¿no? Y no había forma de que las tomaran en serio, pues entonces te parece que, frente a eso es la desesperación, y voy y tengo que poner mi cuerpo, ¿no? Que es lo que están haciendo las feministas, poner su cuerpo en el espacio público para protestar, ¿no? Porque la palabra ya no es escuchada en los términos en que requiere ser escuchada. Muy bien, Marta, fascinante. Vámonos a otro corte y regresamos contigo. En Chamuco TV vamos a hablar de reformas energéticas, vamos a hablar también de energías limpias y negocios sucios. ¿Con quién vamos a hablar de todo eso, Fis?
ni más ni menos que con Hilario Valenzuela, que es experto en energía y desarrollo sustentable. Y no se pierdan el plus de YouTube, que esta vez fue como una mina, pero no una mina de litio ni nada, es una mina de información. Se puso buenísimo, ya lo saben, Chamuco TV. Domingo, 20:30 horas. Zona M presenta 16ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión. Cortometraje de ficción, Qualia. Largometraje documental, La Casa de Argüello. Nací en 1975 en una cárcel de Mendoza. Programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Estreno, sábado, 22 horas. Por si las moscas, estamos hablando de Dolor y Política, que es el más reciente libro de Marta Lamas. Marta, una de las cosas que tiene el libro, que también lo convierte en un documento importante para el registro de esta época, es el apéndice. Ya, en fin, hablaste de un texto en particular, que es el texto que dices tú que marca esta presencia del dolor y la rabia, pero hay muchas otras cosas ahí. Hay poemas, hay declaraciones de derechos de animales, hay muchas cosas que ahí hay una especie como de antología que también se antoja para seguir reflexionando y seguir metiendo en ese cajón nuevas ideas. Marta, ¿qué es ese apéndice? Sí, bueno, los anexos, que los llamo yo, son 10 anexos, sobre todo de documentos que no son de fácil acceso, ¿no? La carta esta de Yo no soy Ayotzinapa, pues circuló, a lo mejor se encuentra en internet, pero se me hacía importante que estuviera. También está, digamos, declaraciones, la de la Primavera Violeta, que es buenísima, que se llama Movilización Nacional contra las Violencias Machistas. Luego junté, cuando después de la marcha salió en el periódico Reforma todas las consignas, 100 consignas, ¿no? Dije, no, pues esto hay que guardarlo, ¿no? A lo mejor no todo el mundo recortó esa página del Reforma, ¿no? Luego sí sale un poema justamente cuando se hace esta cosa de la diamantina, ¿no? Y los destrozos, de María Teresa Priego, es un poema espectacular, ¿no? Luego viene en una parte ya del final del libro, en el epílogo, yo planteo que para mí, digamos, cómo veo mi horizonte político. Es un horizonte político en donde la no violencia es muy importante y en donde la lucha feminista, para mí, tiene que estar incluida también la lucha por la defensa de los animales. El libro, además, se lo dedico a 2 amigas mías queridísimas, Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, que yo he seguido, digamos, toda su trayectoria artístico-política a lo largo del tiempo, y con ellas comparto mucho el tema de los animales, ¿no? Y entonces, aunque también cito una cosa de Judith Butler y de Martha Nussbaum sobre los animales, Liliana me pasó estas 2 declaraciones que son muy importantes. Una es una declaración, digamos, de neurólogos y de científicos cognitivos que plantean la sensibilidad de los animales, ¿no? Y otra es de juristas, ¿no? Una es en Cambridge y otra fue en Francia. Y me parecía que son documentos también que deben de conocerse y que nos dan elementos en una lucha feminista que quiere incluir en su agenda de demandas también, pues, la defensa de los animales. Entonces, esos son un poco los anexos, ¿no? Es decir, también pongo un documento que hicimos cuando fue el Encuentro Feminista Latinoamericano aquí en México en 1987, que fue en Taxco, y que sacamos una especie de decálogo, las feministas, ¿no? Y digo, bueno, eso, ¿cómo hacerle a quienes quieran leer el libro, llegar a ese documento? Pues mejor que se vaya a esta sección. Y bueno, pues esa es un poco la tirada, ¿no? Es decir, una reflexión sobre la política feminista en donde voy intercalando cuestiones históricas con dolores míos personales de cosas que me han pasado, ¿no? Y que me han hecho sobre todo pensar y recapacitar para dónde, ¿no? Y mi para dónde va, pues para el diálogo. O sea, hacer política es sentarse a hablar, a discutir, a tratar de convencer, y si no, pues a negociar de, bueno, yo cedo en esto y tú cedes en eso otro, pero articularnos para poder avanzar una agenda
pues que este año ya cumplo 50 años de estar en el movimiento feminista, Guillermo, ¿no? Qué impresión, soy una vieja loca, ¿no? Pero No, perdóname, pero lo sorprendente es que seguimos hablando de ti, o seguimos hablando no de ti, sino seguimos hablando, digamos, de lo que nos propones, lo cual también me resulta completamente gratificante y encantador de esta conversación, es decir, sigues dándonos elementos de los cuales que hablar, lo cual verdaderamente tu público te lo agradece mucho, aparte. Bueno, mi público y con alguna ayudadita de mis amigos como tú, ¿no? No, yo sí creo que hay mucho interés ahora por el feminismo, que realmente algo de agradecerle a todas estas feministas jóvenes han sido que han vuelto a poner el tema así en la agenda política, no solo la marginal que siempre le hemos estado empujando, ¿no? Sino en la agenda nacional. O sea, hay toda una discusión de si las feministas somos o no somos las adversarias del gobierno de la 4T, que yo no creo que lo seamos, creo que hay de todo en el feminismo, hay feministas en contra de la 4T y feministas a favor de la 4T y feministas que ni a favor ni en contra no andan en ese rollo, ¿no? Y el tema sí amerita una reflexión histórica y amerita, digamos, una crítica también a un discurso fácil, ¿no? En donde es como las mujeres por un lado y los hombres por otro lado, y no es así, ¿no? Es decir, el feminismo es un movimiento social, como lo hemos visto, pero también es un pensamiento. Y justo lo que traté en el libro es de recuperar básicamente a 3 pensadoras feministas, que son Wendy Brown, Judith Butler y Chantal Mouffe, ¿no? A 2 pensadores, filósofos, uno que es Carlos Pereda y otro que es Benjamín Arditi, ¿no? Bolívar Echeverría también lo meto allí, para mostrar cómo el pensamiento acerca de la diferencia y acerca de por dónde jalar, ¿no? Tiene que ver mucho con estas opciones que está abriendo el feminismo. Entonces, pues yo estoy así como, ya me quité esto que traía atorado de que me voy a morir de COVID y no voy a haber dicho esto. Ahora ya tengo otro proyecto para el año que entra a publicar un libro distinto. Y este es un libro raro, ¿no? Una mezcla de libro personal, pero al mismo tiempo traté de que no fuera muy, muy académico, ¿no? Se mandaron todas las notas al final, que en general a mí me gusta que las notas vayan abajo, pero la editorial me planteó que era de difícil lectura eso, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Estoy contenta y te agradezco la entrevista. Muy bien, Marta. Nunca pensé que iba a decir esto, pero bendita pandemia que nos trajo por lo menos este libro. A los lectores decirles que es una lectura súper recomendable si quieren entender en dónde estamos y por qué estamos en estos asuntos del feminismo. Marta, muchísimas gracias, y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 6:30 por Si las Moscas.